Chicos, quiero hacer una denuncia pública. La mujer sin rostro me está maltratando. Lo que pasa es que tengo la manía de agarrar la manija de la escalera eléctrica y no puedo evitarlo. Siempre que subo una escalera eléctrica tengo que agarrar el mango de la escalera. Y la mujer sin rostro... Yo le voy a pegar ya. Ven. Graben eso, por favor. Maltrato. Para con su alcohol para desinfectarme. Ahora sí estaré atento. Uy, mini arcades, ¿no? Son como mini arcades. Ahora sí, vamos a buscar al invitado de este video. Vamos a ver si lo vemos. Intentaré no cortar. Vamos a ver el invitado. No, sí, ahí está. Mejor lo saludo. Naka, de Yapatonic. Y bueno, estoy acá con Naka. Ahí está, ahí estamos. La verdad, un poco de trampa porque ya hemos comido. Ahora recién vamos a ir al edificio Sega. Muchos me habían escrito, me habían dicho de que ya va a cerrar Gemu y todo eso. Yo ni enterado, la verdad, hermano. Muchas gracias por eso. Así que estoy pasando para darle la última mirada antes de que ya se nos vaya, nos abandone. Ya estamos dentro. Es uno de los edificios de Sega más angostos que yo recuerde. En el primer piso pues no veo mucho que ver, la verdad. En el segundo piso. ¿Has venido acá antes, Naka? Sí, pero el tema es que es uno de los edificios más simbólicos del paisaje de Akihabara, pero acá nadie viene en la realidad. Porque es en la misma avenida, ¿no? También. Claro, sí, sí. Justo estaba hablando con él de que no sabemos qué van a abrir, ¿no? Va a ser una curiosidad porque tiene un sitio estratégico, miren. Gracias por los 17 años. Acá podemos dejar nuestro mensaje. 17 años, ¿ah? Algo que decir al edificio Naka, ¿no? Gracias por prestarme el baño tantos años. Brasil. Hay que dejarla de Perú. Hay que dejarla de Perú. Y la de Argentina. Hay que dejarla. Y la de Argentina, amigo. El edificio Sega número 2, o antes conocido como Gigio, es tal vez de los más representativos, pero el tiempo no jugó a su favor. Poco a poco, con el paso de los años, era uno de los menos concurridos, y aunque está en plena avenida, más se benefician los edificios de Sega que están en calles apoyados por otros comercios, como restaurantes y ropa, como por ejemplo el nuevo edificio Gigio. Sumado a eso, el edificio número 1 queda a solo una cuadra del 2, y a mi parecer el 1 cuenta con mejores arcades. Y claro, la pandemia dio el estacazo final, lamentablemente, pero una vez más, al estar en la avenida principal, era el más visto, el más fotografiado, y por consiguiente era un estandarte, más que un edificio, era un monumento a los videojuegos. Mira, yo no... Pocas veces he venido a Tokio, como te digo, pero bueno, me imagino que si viviera acá sentiría un poquito de nostalgia, ¿no? Los mensajes aquí, acá, ¿no? Como que da una mariposa, ¿no? Una mariposa por mi estómago. Ahí estamos viendo un poco de las cosas con las que se están despidiendo, porque es hasta este mes nada más. Así que me imagino que ya no renovarán más, ¿no? Porque es hasta fin de mes, así que esas son las únicas cosas de premios que van a estar en exposición. La gente aún jugando. Tendrían que ya rematar las cosas, ¿no? Hacer que ganes a cada rato ya, como loco, ¿no? Para que te lleves un buen recuerdo del lugar. Segundo piso es básicamente esto. Uy, mira, el Evangelion. ¿Habrán notado que por fuera el edificio pareciera que es gigante y enorme? Sí, pero sí, cada sí. piso es muy chiquito. Es muy angosto, sí. Literal que el tamaño tiene... Que el edificio tiene el tamaño del cartel naranja. Sí, tranquilamente. Acá los colgadores, eso para colocarlos en la mochila y todo eso. ¿Conoces estas máquinas tú? Sí, pero nunca la probé. Bueno, la verdad yo tampoco no conozco, ya algún día haré una prueba, ni siquiera sé, solamente sé que hacen... Sí. No, hay varios en el canal Rítmico. que son rápidos con la mano. Olvídate. El que vamos sería el cuarto piso, creo. Ajá, del 1 al 3 eran UFO y ahora sigue Kado Gemu, los juegos de cartas. Vamos a ver qué nos encontramos. Hola chicas, ¿es un juego de cartas, dice? ¿Qué es esto? Ah, pensé que era para agarrar. Nuevos lanzamientos, así. Ah, non-free dice. No es gratis. ¿No es gratis? Claro, o sea, uno normalmente a veces lo tiene que comprar en alguna máquina. Mira las pantallas. Me imagino que es lo que están jugando, ¿no? Ahora. Oh, Cada pantalla es una máquina que están jugando los dice chicos. que está en vivo, el número de la máquina. Ah, ya, está en vivo ahí, Está sí. en vivo. Interesante, ¿no? Para los que están esperando. No puede ser acá todo un espectador.
y de dejar ese tipo de arcade más modernos, ahí comienza su sección, ¿no? Un poco más retro, ¿no? Con el de los Cyber Troopers. Igual esto también tiene... ¿Qué es esto? No, solamente la pantalla. Para pagar con la tarjeta, ¿no? Pagar con tarjeta. Y además que hay muchos juegos que no tienen mucho sistema de juego complejo, pero uno puede usar una tarjeta que es para guardar el ranking. Claro, sí. Para uno no estar con las tres iniciales, para los scores. Han combinado un poquito de tecnología, ¿no? Con lo retro, ¿no? Sobre todo con los rankings y todo eso. Está bonito. Me imagino que más arriba habrá más retro o... No sé si había retro. Esto parece pero un pachinko. Parece que están jugando la tragamoneda, hermano. El que sigue es... Se dice café. Quinto piso. Trading Card, Arcade Games, Virtual Games. Bueno, tiene pinta que sí, puede haber algo. Creo que en el cuarto y quinto piso están las personas que van a extrañar el local, ¿no? Hola, amiga. Ahí estamos revisando. Uf, no, ya, esto ya es a lo robo. Uy, mira, parece silla de masaje, mujer sin rostro. Nunca me he subido a ninguna de estas. Es del Starwing Paradox. Uy, Dios santo, ¿qué pasa? Están vendiendo papa, creo. Yo creo que lo más grande que probé fue el Star Wars Battle... Ya, ese que es cerrado, que es como un cubículo, ¿no? Un círculo. Nunca he probado esto. A ver si alguna vez... Tiene buena pinta, ¿no, mi señor? Está pero ajustando. Todos son del Starwing Paradox. La verdad, he visto estos arcades, pero nunca me había parado a verlos detenidamente. Hace mucho tiempo no voy a este tipo de arcades. En mi provincia también hay todavía estos juegos, ¿no? No todo es retro, ¿no? Hay sus cositas. Pero nunca me había sentado. Me dejan ahí en los comentarios si les gustaría que le dé una probadiña. Pero de igual manera les explicaré un poco de qué trata. El Starwing Paradox es un juego exclusivamente para arcades, le pertenece a la gran Square Enix y el dibujante es nada más y nada menos que Yoshiyuki Sadamoto, que es uno de los fundadores de Gainax, es decir, responsable de la animación de la aclamada Evangelion. El sistema de juego es 8 contra 8 y consta en eliminar la base enemiga. A su vez puedes modificar las características de tu humanoide para que tengan distintas ventajas frente a tus oponentes. Así cada uno en el equipo cumple un rol específico. La verdad es que es un arcade bastante completo y complejo. Llegamos al último, este es el último piso de juegos en realidad, ¿no? Ya no hay más ya, de ahí hay algo del café, que ya hay mucho toco. ¿O quieren pasar a espiar el piso? A ver, vamos a darle. Que se abre y se cierra o si hay algo. Sí, porque es un poquito intimidante, ¿no? Porque sí. Se va a abrir, lo saludamos y nos vamos. Exacto. Vamos a espiar. Para mí es zona desconocida también. Nunca me atreví. Nunca me atreviste. Hablando con Naka me dice que normalmente ha estado así, ¿no? Y tal vez ese es el problema por lo que ya van a cerrar, porque no tiene tanta gente. Es que son muchos pisos, pero son pisos muy chicos y no hay tanta variedad. Sí, es cierto, no hay tanta variedad. Y además, como muchos Game Center, siempre están divididas las categorías por los pisos y por cada categoría es muy poco lo que pueden poner. Estamos en el ascensor y vemos que en el 6 no se puede, ¿no? Y en el 6 estaba la... El 6 no usar. La cafetería. Café está cerrado. ¿Qué es esto? Ay, no. A ver. Hay un restaurante y... Oye, estamos en el primer piso. Estamos en el primer piso. Sí, que iba a subir. Me encantó porque hay un restaurante y hay una calle. Hay un restaurante, volteo y está la calle. Hay un patio con autos. Parece una tienda. Son por temporada, o sea, Collaboration Café es porque es un... De una temática y cambian la temática. Van cambiando la temática, van cambiando de franquicias. Por acá también, ahí. Bueno, vámonos, ¿no? Como quien no quiere la cosa, un poquito incómodo, la verdad. La señorita. Pero entonces fue tanto el piso... En la caja ahí. Los últimos 2 pisos eran de café, solo que en el 6 no había nada. No había nada. Entonces el 6... que está cerrado sería algo parecido a esto, ¿no? Bastante sencillón, con un cambio de temáticas. Deshabilitado. Y las mesas es esa, nada más. Bueno, ahora ya sabemos por qué cierra, ¿no? Y muy escondido, ¿no? Bastante escondido, bastante estrecho, pero de todas maneras... Y en el subsuelo hay más café y restaurante. Como acabo de comer no tengo esa necesidad, pero viene bien parte del edificio también. Y hemos salido, Dios santo, soy un vampiro.
Hace un calor brutal. Muchas gracias, Naka, por acompañarme en este video. Lo van a ver a Naka en los próximos videos también, porque también vamos a ir ahí a un bar, ¿no? Es un bar. Sí, Ese un de bar, lo retro, un bar. sí. Muy bien, entonces, chao edificio, cuídate mucho. Veremos en qué se va a convertir, no sabemos, no han puesto ningún aviso. Esperemos que mejore el contenido. Esperemos, ¿no? Puede ser una campaña también, puede ser que sea de Sega también, ¿no? Puede Porque ser. el edificio es de Sega, solamente que cambian la temática del edificio y ponen otro tipo de cosas, así que bueno, ya saben. Así que nos vemos, chicos. Despiden acá. Y antes de cerrar, quiero decir que hoy acabo de descubrir que la mujer sin rostro tiene rostro, y no solamente eso, sino que tiene un nombre. Akira los mintió por todo este tiempo. Es de verdad, es verdad, es verdad. No hay que decir nada más, nada. Pero para el millón sí o sí, dice ella, sale. Sí. Para el millón sí o sí. Bueno, chicos, muchas gracias por ver. Estén atentos, ya saben. Activen la campana y todo eso que saben hacer ustedes. Nos vemos.